pero se van a ir dando cuenta, estoy seguro de ello, que no es tan así. Eso sí, vamos a hacer un trabajo de ordenarnos, de ir colocándole de verdad cierta pauta a todo esto e ir explicándonos algunas cosas que eh, son necesarias de ir ordenando. Vamos viendo entonces. Vamos viendo entonces. ¿Cómo vamos a organizarnos? Vamos a hacer estas sesiones lectivas, ¿verdad? Nos vamos a comunicar. Vamos en general a tener 2 bloques. Cada bloque va a tener un objetivo, que obviamente está relacionado con lo que estaba colocado inicialmente como objetivos del curso, nada más que están acomodadas, ¿verdad?, para poder hacerlo de manera sincrónica. Entonces vamos a tener 2 bloquecitos. Vamos a hacer una sesión en 4 tiempos, me refiero a que nos vamos a presentar, ¿verdad? Ya en la segunda sesión vamos a hablar un poco de lo que vimos en la anterior, vamos a comunicarnos algunas dudas, luego vamos a entrar en la discusión de cosas nuevas para ir cerrando principalmente con algunas conclusiones. En este sentido, voy a sacarles aquí provecho en un buen sentido de que podamos ir, en la medida que vamos avanzando, ir haciéndonos preguntas, ir conversando respecto de algunas cosas que puedan verse quizás no tan claras, o redondeando simplemente algunos conceptos. Son todos conceptos en realidad bastante generales. Hay cosas que son más específicas, pero podemos ir poniéndolas en su control, es decir, vamos a preguntarnos cosas un poco más específicas solamente con el objetivo de hacer control en el sentido de verificar de que cierto concepto o cierto aprendizaje, ¿verdad?, esté absolutamente integrado por todos ustedes. Y cuando sea necesario, vamos a hacer una variante de clase invertida, pero solamente como un recurso ya más de emergencia. El producto esperado para cada sesión, cada uno de ustedes, ¿verdad?, pueda representar el pensamiento de su colegio, de su establecimiento, respecto de lo que vamos a llamar de ahora en adelante una pregunta conductora, ¿vale? Nosotros vamos a iniciar y vamos a hacer nuestras sesiones haciéndonos una pregunta inicial, de tal manera que todo lo que podamos avanzar durante la sesión lo hagamos pasar permanentemente por ese filtro, por ese sedazo, ¿verdad?, por esa filosofía que nos pueda representar esta pregunta, ¿ya? Porque de esa manera vamos a ir haciendo raya para la suma en cada una de las sesiones e ir contestándonos algunas cosas bien específicas. Entonces, en rigor, el producto esperado va a ser ese, que al final de cada sesión nos podamos responder y llegar a concluir y tomar nota de lo más importante que hemos revisado. Iniciemos entonces con esta primera sesión que tiene que ver con la mirada interna y análisis de la situación actual de los establecimientos. Aquí yo les voy a pedir que hagan un ejercicio introspectivo en el sentido de verdad de revisar una vez más, de pensar en qué es lo que está cada uno de esos establecimientos, cuál es la estructura, cuál es la filosofía que tiene su proyecto educativo institucional. Y fíjense que, no, que viene bien contingente esto porque, bueno, qué mejor que todos nosotros, ¿verdad?, viviendo en esta época de un cambio permanente y un cambio forzoso además, que nos llevan a pensar cómo solucionar algunas cosas. Una de ellas, por ejemplo, ¿verdad?, esta problemática que se nos ha venido a todos de romper este paradigma también de manera forzosa de la presencialidad y hablar tal como estamos ahora en esta pseudo presencialidad, ¿verdad?, a través de la red, en que todos hemos tenido que ir aprendiendo, ¿verdad?, a veces con mayor dolor, a veces con menor dolor, qué significa todo esto para ser efectivo. La pregunta conductora entonces tiene el objetivo, ¿verdad?, de que pensemos y construyamos una posición al respecto de lo que nos pueda hacer pensar esa pregunta conductora. La pregunta conductora para esta sesión es la siguiente. Y yo les pido aquí que seamos súper
súper abiertos en este sentido, de que pensemos con toda libertad, ¿verdad? Y nos preguntemos, nuestra visión estratégica, comenzando por entender, ¿verdad?, qué es lo que es una visión estratégica, nos permite enfrentar los cambios locales y globales para entregar una formación técnica pertinente, oportuna y de calidad. Yo me hago esa pregunta hoy día, y se los puedo nombrar a partir del trabajo que yo realizo. Yo creo que no necesariamente, en mi caso, la visión estratégica que hoy tiene la institución donde yo trabajo nos permite enfrentar de esta manera los cambios que se han venido sucediendo. Y tan simple como que se ha roto una realidad que nosotros teníamos, ¿verdad? Este mundo normal, y a partir de, en primera instancia, y obviamente del 18 de octubre, en que cambió nuestra normalidad, más encima se fue sumando todo lo que tiene que ver con la pandemia. Entonces, y con todas las versiones y con todos los comentarios que pueden existir, todas las hipótesis que puedan haber en torno a una cosa y otra, se nos comienza a poner el panorama un poco pixelado, por decirlo de alguna manera, y esa visión estratégica comienza también a verse un poco extraña. Tenemos que ahí tener claridad de cómo ir adaptando eso. Bueno, no dejemos de pensar, por favor, en esa pregunta. Si pueden, no sé, sacarle una foto a la pantalla, o anótenla, o si tienen buena memoria, recuérdenla. Yo la voy a estar, obviamente, recordando. Pero no dejemos de pensar en eso. Por eso se llama una pregunta conductora, ¿verdad? Que nos va a permitir ir, no alejarnos mucho de eso al ir analizando otros elementos. Nuestro primer bloque, ¿verdad? Nuestro primer bloque se trata de definir los alcances y características de un proyecto de inversión y cómo conciliarlo con un proyecto de desarrollo educativo. Entonces, a mí me llama, o sea, me provoca desde mi punto de vista profesional, ¿verdad? Como ingeniero en este caso, y también desde mi punto de vista como profesor, como que se colisionan de repente estas dos cosas. El proyecto de inversión me suena, ¿verdad? Como a alguien, quizás a ustedes también podría sonar un proyecto de inversión, a algo súper metálico, muy transaccional, que se contrapone de repente con una filosofía educativa. Pero yo también me contesto, trato de contestarme en el sentido, oye, pero son tan diferentes siendo los dos o teniendo los dos una característica de proyecto, es decir, de una mirada a futuro. Habrán cosas entre ambos sujetos que se puedan conciliar y que podamos generar sinergia para que, con estos elementos, para generar un buen proyecto más integral. Entonces, ahí quisiera yo entrar a preguntarles así, de buenas a primeras nomás. Y de hecho voy a aprovechar aquí mi pantalla, donde los tengo a todos identificados. Aquí están todos. De comenzar a preguntarles algunas cosas, porque creo que lo más importante aquí, colega, es que nosotros construyamos, ¿verdad? Primero construyamos los significados. Y segundo, vayamos cerrando algunas brechas o algunas figuras que no nos han cerrado. Y eso lo tenemos que hacer conversando respecto de las definiciones y conceptos previos que cada uno puede tener. Y que de hecho me da también, estoy seguro que ya a esta altura los han construido. Entonces, yo antes de hacerlo así como a dedo, me gustaría que comenzáramos ya a interactuar un poco. Y quisiera preguntarle así de buenas a primeras, a ver si podemos primero definir qué es un proyecto. ¿Cuál es la definición que hacen ustedes en lo personal de lo que es un proyecto? El que se sienta motivado para conversar, por favor, compártanos por favor su definición. Vamos a estar atentos.
A ver, por acá, profesor Eduardo, un proyecto principalmente es una idea que se piensa, digamos, que uno pudiera desarrollar en el futuro en un contexto, digamos, de acuerdo a lo que uno tiene proyectado el producto o las personas a quien va a impactar este proyecto, desde mi perspectiva. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Yuri? Sí, claro. A ver, puede ser cosas que hemos hecho nosotros en el colegio, pensando en el contexto en que estamos, portales sanitizantes, por ejemplo, para las viviendas. Entonces, cuando se entra a la vivienda, uno pasa por un pequeño portal donde lo sanitiza uno y de ahí accede sin ningún tipo de bicho encima. Por Es ejemplo, en el contexto de la de pandemia. pandemia. Claro. Ah, correcto. Vale. Ok, mira, quedémonos con la definición de Yuri porque aun cuando no lo dijo de manera explícita, colocó súper claro cuál es el núcleo, cuál es el alma de un proyecto. Vámonos con otra definición. Gracias a Yuri. Vámonos con otra definición. A ver quién nos puede ayudar con una segunda definición, o más que definición, con una segunda mirada. Y en este caso, ya colocándole el apellido de inversión. ¿Qué se les ocurre? Yo creo que más de alguno de ustedes, ahí el Freddy está levantando la mano, más de alguno de ustedes se ha cruzado con esto. Dale, Freddy. Mira, bajo la misma idea, hola, primero saludos a todos, buenas Hola, tardes, Freddy. hola, Eduardo. Mira, más que nada la idea de proyecto como de inversión, nosotros, por ejemplo, te voy a dar otra idea de lo que nosotros tenemos, lo que estamos elaborando en nuestro colegio. Una idea de inversión es tecnologizar nuestra especialidad, para lo cual nosotros estamos adquiriendo, tenemos un proyecto, el cual lo estamos materializando a poco, porque tú sabes que la idea de proyecto tiene etapas. Sí. Y estas etapas no todas van en forma paralela, sino que van en forma secuencial para lograr el objetivo. Y una de estos proyectos que estamos haciendo y que tiene una inversión es tecnologizar nuestra especialidad adquiriendo nuevos insumos que contribuyan a los mejores aprendizajes de nuestros estudiantes. Y a la vez poder abarcar también más áreas dentro de lo que es las competencias que se desarrollan de nuestra área. Entonces, eso yo te podría explicar como, a grosso modo, un proyecto de inversión. Por supuesto, esto va ligado con una investigación, con un análisis, con una cotización, con una comparación de datos, es con respecto a cuál es la mejor inversión que podemos hacer, dónde la podemos hacer. O sea, van varios aspectos que van ligados antes de poder sumergirnos en un proyecto que tenga una inversión focalizada. Súper. Muy bien, Freddy. Oye, y ahora hagamos una última. Déjenme darles la palabra a quien la quiera tomar, porque lo que me interesa ahora, o lo que nos debe interesar, es comenzar primero a definir y tener una idea común de lo que es un proyecto. Segundo, poder definir con suma claridad cuál es el concepto de un proyecto de inversión. Y nos está faltando una tercera patita, que es cómo podríamos definir a priori un proyecto de desarrollo educativo. Entonces, ahí me gustaría ofrecerles la palabra, a ver cuál es su visión. Quien quiera contestar, bienvenido, no hay problema. Denle nomás, si de aquí no va a salir, no hay problema. Yo voy a anotar mientras tanto aquí algunas cosas que ustedes mismos dijeron, ¿verdad? Solamente a modo de ir dejando alguna evidencia. Entonces, me voy a quedar con el concepto de una visión, voy a quedarme con el concepto de una solución, por ejemplo. Voy a quedarme con el concepto de una mejora, no sé qué más podemos colocar. Y visón, le puse, estoy en aquí, entonces visión. Ya, pues, definamos entonces, para ir conciliando estas cosas. Ya tenemos claro, o sea, vamos a definir formalmente lo que es un proyecto de inversión, pero ¿qué nos imaginamos cuando hablamos de un proyecto de desarrollo educativo?
¿Se parece a lo otro? ¿Tendrán puntos comunes? ¿Qué creen ustedes? Acá, Viviana. Viviana, dale nomás. Mira, yo creo que más que nada un proyecto de inversión tiene que ver con una idea que se concrete, ¿cierto? Pero que además tenga una retribución, ya que genere una retribución tanto para el colegio, para los estudiantes, para la comunidad. Y eso más que nada, ¿cierto? Tiene que ver con el proyecto de desarrollo educativo, que más que nada engloba, ¿cierto? Que tenga un beneficio o un mejoramiento del entorno y de los conocimientos que puedan tener también nuestros estudiantes. Oye, Viviana, y cuando hablas tú de retribución, ¿qué te imaginas con eso? ¿Cómo podríamos vestir ese concepto de retribución? ¿Qué te imaginas tú? Es que cuando uno habla de inversión, trata, ¿cierto?, de utilizar recursos, pero teniendo la idea, ¿cierto?, que va a mejorar lo que se está haciendo o tener, ¿cierto? A eso me refiero con retribución. Vale, mira, vamos, gracias Viviana, súper bien. Freddy, ¿ibas a decir algo? Lo que complementar un poco con lo que dice Viviana, con respecto que tiene que ir ligado con el proyecto educativo, pero también tiene que ir ligado también con lo que es la misión y la visión de la institución. Si tu misión y visión de institución está declarado que tú te desarrolles en algo específico y eso requiere un proyecto de inversión, tiene que ir apuntado hacia la misión y la visión y por supuesto se va a cumplir lo que es el proyecto educativo. Entonces la inversión se tiene que mirar primero en forma general y después ver los específicos que vamos a atacar. Eso. Súper. Vamos viendo entonces. Oye, bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a ir amasando todos estos conceptos. Fíjense que así a priori ustedes dijeron, bueno, tiene que ver con una visión, con solucionar algo, con que tenga impacto, por ejemplo, en los aprendizajes, con que existe una mejora de algo, que existe una retribución. Eso me llamó poderosamente la atención y lo vamos a desarrollar un poquitito. Fíjense en lo siguiente. Lo que ustedes recién dijeron contesta o responde claramente a por qué nace un proyecto, cualquiera que sea. Estamos hablando aquí de un proyecto social, un proyecto de inversión, un proyecto de desarrollo educativo, un proyecto, lo que ustedes quieran. ¿Por qué nace un proyecto? ¿Por qué se supone que nace un proyecto? ¿Cuál es el propósito de un proyecto, creen ustedes? Hay un concepto esencial, así, esto es como un poco como el pasapalabra, hay algo que se relaciona con el nacimiento de un proyecto. ¿Qué creen ustedes que puede ser? Porque existe una necesidad. Perfecto, no sé quién, la Fabi, muy bien. Un Sí, proyecto nace, sí, dale. Es que tengo mucho ruido aquí donde estoy, por eso no quiero dejar el micrófono encendido. Ya, no, tranquila, sí, no hay problema. Ya todos hemos pasado chascarros con eso. Oye, Fabi, colega, mire, el por qué nace un proyecto tiene que ver con eso. Un proyecto nace porque hay una necesidad. Oye, pero ¿y en un colegio qué necesidad hay? O sea, yo me pregunto, y nos vamos a preguntar, de hecho, de qué estamos hablando cuando nos referimos a una necesidad. Cuando se construyó, por ejemplo, una carretera del punto A al B, es porque había una necesidad que satisfacer en términos de trasladar personas o trasladar bienes entre ese punto A y B. Cuando hay un proyecto, no sé, inmobiliario, ¿verdad? Tiene que ver con darle habitabilidad a las personas y así sucesivamente. Entonces, nosotros vamos a pensar de ahora en adelante, ¿verdad? Cuando hablemos de un proyecto responde a una necesidad, Nosotros nos vamos a centrar en lo que es un proyecto, para nosotros va a ser el foco, lo que es un proyecto de desarrollo educativo. Ahí los quiero llevar a que su análisis sea desde la perspectiva de su colegio, sin repetir ni equivocarse, y que lo piensen muy bien. A esta altura yo creo que ya han identificado algunas cosas, ¿verdad? Que les pueden provocar alguna inquietud al interior de su propia realidad, de su propia comunidad educativa, y decir, chuta, en este lado estamos medio flacos, en este otro estamos más fortalecidos, nosotros quisiéramos tener esto, quisiéramos hacer lo otro, quisiéramos lograr tales metas con nuestros estudiantes, con nuestros profesores, y comienza a dibujarse de a poquitito o a generarse, de verdad, a aparecer algo que se parece a una necesidad. Lo peligroso o lo riesgoso y lo que tenemos que hacer para poder
convertir o calificar adecuadamente eso que aparece en una necesidad, es poder ir evaluando y mirarlo de cerca, ¿ya? ¿Qué es lo que, qué es lo que realmente es? ¿Es una necesidad o es una simple idea? ¿Hay alguna cosa que sustente realmente eso que estoy pensando como una necesidad? Entonces, haciendo resumen cortito, un proyecto nace cuando hay una necesidad, cualquiera que ella sea. ¿Por qué? Porque un proyecto es la búsqueda de una solución, pero fíjense, es una solución inteligente, y vamos a conversar de qué significa una solución inteligente. No es que las otras soluciones no lo sean, sino que tiene que haber tienen que haber elementos que permitan que esa solución sea eficiente. Es decir, por ejemplo, que los recursos que podamos allegar no sean desperdiciados por efectos de la implementación de algo que no tiene ningún sentido. Cualquier cosa se puede convertir en un proyecto, pero no cualquier cosa es un proyecto en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de una solución inteligente, es que resuelve, ¿verdad? Resuelve una necesidad, y ojalá esa necesidad tenga además, la resolución de esa necesidad, ojalá tenga además impacto en otras áreas de la gestión que nosotros hacemos. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos un elemento claro, lo que es el proyecto. Ahora, fíjense lo que indica acá, y aquí quisiera también que ustedes me vayan comentando, porque como les decía yo, a mí proyecto de inversión, desde la primera vez que lo aprendí, siempre me sonó a algo muy metálico, es decir, como a evaluar solamente cosas que tengan que ver con lo económico, con la plata. ¿Ya? Entonces, según una definición clásica de lo que es el proyecto de inversión, es un plan, ¿verdad? Es un plan, es decir, ya hay cosas que están colocadas sobre la mesa, que están debidamente ordenadas y organizadas, que se transforman en un plan, es algo que vamos a hacer. Pero que tiene además una característica, y es que se le asigna, ¿verdad? Tiene asignado un cierto monto de capital, y se le proporcionan diversos insumos, de tal manera que producirá un bien o un servicio útil a la sociedad. Fíjense cómo describe la economía un proyecto de inversión. Y es bueno que lo contrastemos a continuación con lo que significa, o con el significado que se le da a un proyecto de desarrollo educativo. Reitero, fíjense, un proyecto de inversión, y aquí vamos a ir sacando algunos puntos comunes. El proyecto de inversión es un plan, es decir, es algo que está organizado. Cuando yo digo plan, me estoy imaginando que comienza en un tiempo cero, ¿verdad? Y termina en un tiempo final, y que entre medio hay cosas que debo hacer y que están organizadas y que están especificadas como tareas o como actividades. Además, cada una de esas actividades o tareas, ¿verdad? Para ser completadas, tienen que ir de la mano con un cierto recurso, ¿verdad? O con ciertos insumos. En particular, uno siempre lo asocia con tener plata, ¿cierto? Con tener una platita que nos permita ir comprando alguna cosa, pagándole a alguna persona, pagándole algún servicio, etc. Pero aquí la gracia es que ese proyecto de inversión, en este caso, producirá un bien o un servicio útil a la sociedad. Y fíjense, fíjense lo paradójico que es, porque, o por lo menos lo curioso que esto puede sonar. ¿Cómo nosotros podríamos saber de que ese servicio o ese bien es útil a la sociedad? La única forma en que lo podemos hacer es si evaluamos bien si lo que queremos financiar es una necesidad o no. ¿Cuántas veces nos hemos visto nosotros comprando cosas que realmente no necesitamos? Coco Legrand tiene unas rutinas fantásticas con esas cosas. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros hablamos de que produce un bien o un servicio que sea útil, ojo con eso, porque nosotros a partir de esa definición nos cae, ¿verdad?, una tremenda responsabilidad de poder evaluar adecuadamente si lo que estamos pensando como necesidad realmente lo es. Ojo con eso, no vaya a ser cosas que sean cosas absolutamente cosméticas y que no tengan que ver realmente con una necesidad. Muy bien. Vámonos ahora entonces a cómo se estructura en la práctica, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos clásicos que tiene un proyecto? La primera parte o el primer elemento es lo que se denomina perfil.
y uno dice, ah, mira, quiero implementar no sé, un taller de torno CNC, y estoy viendo que por lo menos con los primeros cálculos globales que he hecho en términos de cotizaciones o lo que sea, esta cuestión valdría tanto, ¿vale? Entonces el perfil inicia con una idea, con algo que se parece a una necesidad y que yo puedo bajar ya a términos económicos. Hasta ahí vamos a dejar el concepto del perfil, para pasar luego, ¿verdad?, de esta roca a medio esculpir, ¿verdad?, de este bloque de roca a medio esculpir, a lo que se llama el anteproyecto. Pero aquí vienen cosas interesantes, y es donde nosotros decimos, oye, o nos debemos preguntar, ¿es factible lo que yo quiero hacer? Es decir, lo que estoy pensando, primero, ¿es una real necesidad? Segundo, ¿esta necesidad va a satisfacer a ciertas personas o ciertos requerimientos? Tercero, ¿eso va a tener un cierto impacto? ¿O qué impacto puede tener de tal forma de hacer factible o que tenga un sentido el entrar a este proyecto? Segundo, lo que está fuera de mi organización, en este caso fuera del colegio, que es lo que se denomina el mercado, la sociedad, por ejemplo, requiere de lo que yo voy a hacer. O sea, ¿va a tener impacto lo que yo haga en esa sociedad, en ese mercado? ¿Va a contribuir como un engranaje más? ¿O simplemente va a ser algo cosmético? Eh, También debemos pensar en que si eso va a tener asociado algún grado de tecnología, tenemos que determinar cuáles son los costos, la rentabilidad y cómo se va a manifestar eso en términos de beneficio. Aquí vamos a ir haciendo algunas distinciones, ¿vale? Nosotros cuando hablemos de un proyecto de desarrollo educativo, obviamente nos va a resultar re difícil hablar, por ejemplo, de rentabilidad económica, aun cuando sí la podríamos determinar, ¿vale? Pero haciendo resumen, nosotros tenemos un perfil que es la idea y aproximadamente cuánto podría costar esa idea, financiarla. Segundo, es cuando ya hemos profundizado un poquitito en la investigación de mercado, qué es realmente lo que se necesita, qué necesito yo, ¿ya? Y qué solución estoy dando a alguna necesidad. Y lo otro ya es el proyecto definitivo, que tiene que ver con lo mismo. Eduardo, Perdón, dale, disculpa, tengo una duda. Alex San Martín por acá. El dale. anteproyecto, entonces estamos hablando que son como preguntas preliminares que la persona que va a liderar el proyecto tendría que hacerse. Y lo segundo es estas preguntas que tú dijiste, que si es factible o no, eso tiene que ver con información sustentable, me imagino, ¿o me equivoco? Sí, súper, mira. De hecho, vámonos al concepto de factibilidad. La factibilidad viene del concepto de factible, ¿verdad? De poder realizarse. Y te nombro una cuestión, yo siempre le digo a mis estudiantes lo mismo y abren los ojos así como platos. Oye, vender droga es súper rentable, pero no es factible, porque no tiene un sustento legal. Entonces, cuando nosotros hablamos de factibilidad, primero es que si la idea que yo tengo, por ejemplo, nuestra idea es formar en una cierta especialidad pilotos de satélite. ¿Ustedes saben que existen los pilotos de satélite? Existen, no es talla, sí, de verdad que existen. Pero nosotros podríamos colgarnos de esa idea porque creemos que es una buena tendencia, ¿ya? Pero resulta que a lo mejor nuestro mercado laboral, obviamente, no está preparado para eso. ¿Te fijas? Entonces, la idea es buena. Es más, podría yo haberla costeado, saber más o menos cuánto me va a salir, pero no tiene un sustento, no tiene una buena recepción en el mercado porque no la conocen, porque no hay cultura al respecto de eso. Entonces no es factible, por más que yo forme a los 3, 4, 5, 10 mejores pilotos de satélite, no van a tener dónde trabajar. ¿Te fijas? Entonces, cuando nosotros hablamos de anteproyecto en particular, y fíjate lo que dice ahí, es que se profundiza en la investigación de mercado. Alex, nómbrame una especialidad que tengas tú en tu colegio. Administración, mención, recursos humanos. Vale, nómbrame ahora sí, y aquí en confianza,
¿Tienes, por ejemplo, cifras de empleabilidad de esos niños? Sí, a grandes rasgos sí, Otra pregunta, pero ¿sabes no, si... pero no, no en Dale, específico, ya, pero no en información en específica. Ya, pero vale. sí tengo información así como bien general respecto a la empleabilidad de los chicos. Ya, ahora, ¿tú sabes si esos niños están trabajando en la especialidad? ¿Podríamos saber nosotros dónde contratan técnicos en administración? ¿Podríamos saber cuáles son las áreas industriales o empresariales donde el técnico en administración es más requerido? ¿Podríamos saber cuál es la proyección, por ejemplo, de esta disciplina de aquí a 5 o 6 años más? ¿Tenemos esos datos? Sí, eso directamente se podría encontrar. Ahora, obviamente, yo creo que ahí contesta un poco mi pregunta, dado que el anteproyecto tiene que ser información, como usted muy bien lo dijo, más específica. Sí, tiene que ser información muy concreta. ¿Y saben Sí. por qué? ¿Saben por qué? Porque es lo siguiente, y aquí uno tiende a entregarle a la técnica, tiende a entregarle al método la responsabilidad de decidir, y eso no es así. Porque finalmente tú puedes tener el perfil, a ver, vamos a abrir una nueva especialidad en el colegio. Ok, la especialidad es pilotos de satélite. Segundo, vamos a hacer el anteproyecto, es decir, vamos a profundizar en la investigación de mercado, vamos a detallar la tecnología que necesitamos, vamos a detallar y especificar si es que necesitamos instalaciones pertinentes y qué sé yo para todo eso. Le vamos a colocar costos, vamos a preguntarnos si eso tendrá alguna rentabilidad social, económica, educativa. La pregunta es que si nosotros de aquí a 6 meses, trabajando intensamente, por ejemplo, llegamos a tener un documento en nuestras manos, nosotros tenemos que preguntarnos, o en realidad tenemos que preguntarle al documento, ¿hago o no hago el proyecto? Obviamente el documento no me va a contestar, no me va a contestar. Lo que sí, si lo he construido bien, me va a entregar algunos indicadores, ¿verdad?, que me permitan tomar una decisión, que a veces son decisiones dolorosas, porque después de trabajar 6, 8, 9 meses, un año, en preparar un proyecto, te das cuenta de que la factibilidad, por ejemplo, de mercado es bajísima. O sea, nadie te va a comprar el cuchuflí relleno con, no sé, mermelada de zapallo. A ti se te ocurrió porque era algo como innovador, pero te das cuenta de que no hay quien te compre eso. En segundo lugar, no hay la tecnología para hacer eso. Y en tercer lugar, más encima, como no hay ninguna de las otras dos cosas, obviamente la rentabilidad económica del proyecto no existe. Entonces es doloroso, pero finalmente esos indicadores te dicen, oye, la factibilidad de esto es cero, es nula, no lo hagas, no lo hagas, pero si quieres hacerlo, no hay problema, lo puedes hacer, pero la decisión no la entrega la herramienta como tal, lo que la herramienta entrega eh, son pistas, ¿verdad?, de cómo proceder. Alguien preguntaba, déjenme ver quién estaba preguntando algo, la Erika. Ah, ya, vale. Sí, tranquila, Erika, no hay problema. Muy bien. Ya, sigamos entonces. Ojo, ojo, fíjense, hagamos un resumen para no confundirnos con esto. Hemos definido qué es un proyecto. Proyecto es una mirada. Proyectum, una mirada hacia adelante, ¿verdad? Una mirada de algo que yo quiero conseguir de aquí a un cierto momento, pero que está en el futuro. No sé yo nada, no tengo la menor idea de lo que va a pasar en el futuro, pero hoy día lo estoy proyectando. Segundo, nace de una necesidad. ¿Cómo sé que es una necesidad? Cuando me duele, cuando tengo evidencias de que eso está impactando ya sea muy positivamente o muy negativamente en la actividad que yo estoy haciendo. Tengo que tener entonces claro de cómo tener el criterio, ¿verdad?, para decidir cuándo es una necesidad. En tercer lugar, el proyecto de inversión que asocia una necesidad con recursos y tecnología, ¿vale? Y que persigue, obviamente por ser un proyecto de inversión, lo que persigue es rentabilidad económica. No tiene otro elemento de rentabilidad. Por eso
déjenme devolverme, que la Viviana parece que había dicho, y por eso le pregunto, la retribución, ¿vale? Nosotros vamos a conversar de eso y le vamos a comenzar a llamar rentabilidad, en el ámbito que sea, pero rentabilidad. Y aquí es donde a mí en lo personal me hace pensar mucho, oye, pero ¿cómo podía estar mezclando rentabilidad económica con la educación? Ya, ok, y eso es lo que me hace como chocarme contra una pared, pero finalmente puede que tenga una rentabilidad económica, pero que sea indirecta, no quiere decir que yo voy a llenar mi caja con plata, ni que voy a tener plata más adelante, no voy a ser más rico, pero a lo mejor sí voy a rentabilizar en términos de hacer más atractivo la oferta académica que yo tengo. Voy a rentabilizar porque a lo mejor voy a tener más estudiantes, voy a rentabilizar porque a lo mejor a través de ese proyecto puedo tener acceso a fondos que no me van a quedar en la caja, yo no los voy a poder utilizar libremente, pero sí van a permitir un avance sustancial en tecnología, como decía Freddy, o en otras cosas que permitirían desarrollar alguna idea en lo educativo. Bueno, y el proyecto definitivo, desde la mirada de los proyectos de inversión, es cuando tú ya tienes todo planificado, el proyecto definitivo, ¿verdad? Que tiene que ver desde lo anterior hasta cómo lo comercializas, cuáles son las líneas de distribución, y bueno, y todo lo que nosotros vemos en lo cotidiano, ¿verdad? En las cosas que funcionan. Perfecto. Vámonos entonces a lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de formular, y aquí es donde vamos a hacer el cruce de colegas, aquí vamos a hacer el cruce con el concepto de proyecto de desarrollo educativo. Fíjense en lo siguiente. Cuando se formula un proyecto y luego se evalúa, una cosa es formularlo, es decir, yo lo escribo, coloco todos los antecedentes que he recogido, analizo esos antecedentes, lo meto a la juguera, lo saco de la juguera y vuelvo a analizar que lo que salió de ahí tenga un sentido, ¿vale? Tenga un sabor, tenga un olor, tenga cosas atractivas. Pero fíjense el primer punto común entre el proyecto de inversión y el proyecto de desarrollo educativo, que no hemos definido todavía, pero que sí podemos decir que tienen un objetivo común. Perdón, que tienen un punto común, que es la definición de objetivos. Yo creo que a esta altura, ¿verdad? A nosotros como profesores o como profesionales en las áreas que sea, siempre que se enfrenta a algún tipo de problemática, uno se plantea, bueno, ¿y cuál es el objetivo? Lo mismo pasa acá. El proyecto de inversión debe tener una mirada hacia el mercado. En uno de los talleres ¿verdad? Se discutía el concepto, oye, ¿tendrá cabida, podrá existir el concepto de mercado, tal como uno se lo imagina en el área educativa? Déjenme preguntarle, por favor, Luis, ¿cómo estás, Luis Cruz? Hola, bien, bien, ¿y usted cómo está? Bien, oye Luis, Cuénteme. tienes una silla gamer. Buena. Ah, sí. Mi Era hija muere necesaria con para ella. estar cómoda, sí, sí. Eso sí. Oye Luis, mira, quiero que nos ayudes en lo siguiente. Sin mayores pretensiones de hacer definiciones academicistas, pero ¿qué concibes tú como mercado? ¿Cuál es la definición que nos puedes dar tú de mercado? Es donde nosotros lo podemos enfocar, ¿cierto? A ver, bueno, si lo podemos ver el lado comercial, a vender nuestros productos. Eso es lo que sería como un mercado. Es como un conjunto de intercambio de bienes, puede ser, entre personas o dependiendo en qué contexto lo podamos llevar. Bueno, exactamente es eso. Fíjense, aquí gracias Luis, aquí lo que tenemos que desarraigar, ¿verdad? Es este concepto mercantilista que de repente uno tiene, donde pareciera ser que lo único que se hace es comprar y vender, pero recuerden que en un inicio la economía partió con el trueque, o sea, yo necesito comer, ¿verdad? Y yo te doy esto y tú me das pan. ¿Ah? Yo te hago un zapato, pero tú me pagas con pan. Entonces, hoy día el concepto de mercado define obviamente el rol que tiene cualquier organismo, cualquier institución, cualquier empresa, cualquier otra organización que nosotros queramos analizar. Porque si no hay mercado, es decir, si no hay personas que necesitan algo y no hay personas que entregan ese algo,
entonces quiere decir que nos estamos literalmente autoengañando, ¿verdad? Como que somos autosostenibles, como que Ya te no caché. necesitamos de nadie para poder Sí, ahí vamos y comentando eso hasta ahora no es así. en el avance. Estaba Ah, ok, viendo, y pero es algo que ¿qué es vamos lo a que tenemos conversar en que la hacer hoy segunda día? sesión. Todo lo que Estamos tiene que ver reordenando con ideas, yo creo, eso está 4.0 haciendo, está haciendo el inteligencia piso artificial, que es para lo algo que viene. Claro, claro, que fue al principio debería cuando no solo recién preocuparnos, partimos, pero pues, por ¿te lo Sí, menos acuerdas? sí, está como pensar reordenando todo lo que hicimos. nosotros Ya, ok. este nuevo mercado, este nuevo contexto. Muy bien. Ya, ok. Entonces, vamos a definir objetivos. Estamos anclados todavía en lo que es un proyecto de inversión. Lo vamos a ir relacionando con un proyecto de desarrollo educativo. Lo que sí podemos decir es que hay una cosa clara. Debemos tener definidos nuestros objetivos. Eso nos obliga primero a reconocer en la idea que nosotros inicialmente hemos concebido, nos obliga a reconocer una necesidad, a vestir eso de necesidad, de manera forzosa, de manera natural, pero tenemos que convencernos de que eso es una necesidad, ¿vale? Que parte de algún lugar y que impacta en otro lugar. Debemos vigilar entonces y estudiar adecuadamente el mercado. ¿Qué es lo que hay allá afuera que nos pueda ayudar o que podamos favorecer? O de dónde podamos nosotros obtener ciertos beneficios que alimenten nuestro proyecto. Debemos hacer análisis técnicos y operativos. Oye, yo quiero hacer algo en el colegio, quiero tener esta nueva carrera de piloto de satélite, pero, oye, ¿habrá algún simulador para eso? ¿Tendré que tener algún espacio en particular? ¿La tecnología asociada la tengo? ¿Debo tener algún especialista? ¿Qué grado de especialización debe tener? Etcétera. Todas las cosas que técnicamente nos permitan implementar y operar. Otra cosa que también es súper relevante es el análisis económico y financiero. El análisis económico podemos nosotros partir por definirlo como la inversión necesaria para eso. Pero financieramente también es importante porque el concepto de financiero, ¿verdad?, se distingue de lo económico porque el concepto financiero ya está o tiene implícito el concepto de futuro, el cómo va evolucionando el capital que yo tengo en el futuro, cómo se va modificando en términos de una serie de factores, ¿verdad? Dicho en chileno, cuando nos compramos la tele a 24 cuotas, no pagamos el precio de la tele, sino que pagamos la tele más los intereses, ¿verdad? Ese es el concepto de el análisis financiero. Oye, ¿en qué momento yo voy a recuperar o en qué momento voy a sentir que ese costo económico y ese costo financiero han sido recuperados por mi institución, ¿verdad? Y por las acciones que yo realizo y por los impactos que tiene en mi institución y en mi medio? ¿Cómo voy a dimensionar si ese costo económico y financiero ha sido saldado? Y otra cosa que es importante, y aquí nosotros podríamos agregarle 2 o 3 cajitas más, pero lo clásico es esto, el análisis socioeconómico, ¿verdad? Si lo que nosotros estamos haciendo tiene relación o no con nuestro entorno socioeconómico. Si realmente lo que vamos a hacer responde a una necesidad en ese aspecto. Por ejemplo, podríamos agregar una cajita ahí que tenga que ver con algún análisis medioambiental, o agregar una cajita que tenga que ver con un análisis legal, etcétera. Todas las cosas que nosotros podamos agregar, tal como le respondíamos a Freddy, nosotros tenemos que armar con la mayor especificación, ¿verdad? Darle el espacio a cada uno de estos factores para poder ir avanzando e ir perfilando adecuadamente el proyecto e ir convenciéndonos a partir de evidencia de que esta cosa puede ser factible en algún momento, ¿ya? Y obviamente a partir de la investigación que se va realizando, de las conversaciones quizás con expertos, de las conversaciones quizás con otras instituciones, hay un feedback que permite modificar o adecuar de mejor manera los objetivos para llegar a concluir y tomar una decisión, ¿vale? Todo lo que nosotros tenemos aquí en este cuadrito tiene que ver con la formulación. En rigor, eso significa la idea convertida en necesidad, la necesidad objetivizada, es decir, llevada a una definición de objetivos con sus respectivos
análisis como los que están ahí, y luego de un cierto tiempo sentarnos y decir, aquí está el documento, aquí están los elementos de evidencia, entonces colegas, ahora vamos a votar. Vamos a votar en términos de la factibilidad de mercado, operativo, financiero, económico, legal o lo que sea, y nos vamos a decidir. Y si la decisión es que no lo hacemos, es porque hay fundamento para no hacerlo, y viceversa. Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna inquietud o algún comentario. Por favor, sean súper libres de poder ir haciendo, ¿cómo se llama? Haciendo preguntas, ¿vale? No hay problema. Vale, vámonos ahora con esta otra lista, que podemos definir de la misma manera. El proyecto lo vamos a definir siempre lo mismo. Educativo, ¿para qué decir? Pues si estamos en eso. Pero, como obviamente este proyecto tiene un apellido, que es educativo, ¿verdad? El proyecto de desarrollo educativo es aquel que persigue objetivos de formación y aprendizaje en un contexto determinado, ¿vale? Un contexto puede ser quizás una necesidad económica, o una necesidad tecnológica, o una necesidad social, o el currículum, o la confesión de mi colegio, o lo que sea, pero es un contexto determinado. Y como todo proyecto surge porque hay, igual que en el caso del proyecto de inversión, hay una necesidad, hay algo específico que me está, comillas, molestando y que quiero resolver, y que de alguna manera tengo que apelar, ¿verdad?, a esta metodología para poder resolverla. Está ligado obviamente al sistema educativo, más allá si es de carácter público o privado, pero en rigor. Por ejemplo, hoy día está más que claro de que todo esto de las tecnologías de la información, en particular todo lo que es la educación virtual y todas las LMS, las Learning Management Systems y todas estas cosas raras respecto de esto, es algo que debemos integrar. La pregunta es, ¿es una necesidad hoy día para nuestros colegios? Eso tendríamos que medirlo al interior de cada cual, ¿no es cierto? En función de cuánto sabemos los que estamos en el trabajo de eso, cuánto manejamos de eso, cuál es el impacto que tiene el manejar o no manejar esos conceptos. Entonces, fíjense, puntos comunes. El concepto de proyecto, obviamente la mirada hacia adelante. El concepto de desarrollar algo en el tiempo. Tercero, el concepto de que hay un propósito, un objetivo. Cuarto, obviamente, de que se persigue la resolución de una necesidad. Entonces, ¿por qué no hacer un experimento, ¿verdad? Y comenzar a pensar de que Estaba a través súper a nivel lo que habías hecho. criterios de proyectos de inversión, que son muy específicos y que son bastante funcionales, ¿Qué podríamos viste? nosotros ir también desentrañando y a la vez Vi la que estaba mostrando ¿Mi Word? Entonces, Sí. Ya sí. una característica Vi el básica de los pantallazo del proyectos Eduardo, educativos la presentación del es Eduardo. que están también Sí. enfocados en generar un cambio en los Se me entornos. colapsa Y eso el es computador, súper así que no puedo. relevante, colegas, porque la pregunta es, ¿la necesidad la resuelvo para mí mismo o la resuelvo con impacto en el entorno? La resuelvo, por ejemplo, ¿hay algo que me interese y que pueda tener impacto en las familias de los estudiantes? ¿Basta solamente con que resuelva algo en lo interno? Pero eso, ¿qué impacto tiene fuera? ¿Qué impacto tiene en las familias? ¿Qué impacto tiene en la empleabilidad? ¿Qué impacto tiene en las empresas que contratan a nuestros estudiantes? Entonces, ojo con eso. Uno tiende a mirar harto para adentro y no de repente preguntarse cuáles son los impactos que esto tiene hacia afuera. Por ejemplo, en el sentido de que cada proyecto debe tener un foco, ¿verdad? Aquí les nombro simplemente los que la literatura describe como los más conocidos. Por ejemplo, los proyectos educativos ejecutados en un centro o institución específico, aquellos que las instituciones hacen para sí mismos. Los proyectos educativos relativos a un sistema educativo, por ejemplo, lo técnico profesional. Proyectos educativos que desarrollan fuera del sistema educativo, es decir, el colegio pero con una empresa, por ejemplo, ¿vale? Y algunos proyectos educativos de aprendizaje especializado, que depende también entonces de la misión y de
de la línea formativa que pueda tener un establecimiento. Muy bien, entonces, antes de pasar a la pausa, vamos a hacer síntesis. Fíjense, entonces, el proyecto de inversión es una mirada, ¿verdad?, que responde a resolver una necesidad, pero desde el punto de vista de rentabilidad económica. El proyecto de desarrollo educativo es una mirada, pero de carácter de desarrollo educativo. En eso se parecen, cada uno cumple su rol. ¿Tienen elementos comunes? Por supuesto. Claro que los tienen, porque en cada uno de ellos tengo que fijarme en lo que está afuera, que es el mercado. Aníbal. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado hoy día? Estoy. ¿Qué Oye, cosas son dime. las pero tendencias? lo que dice Tengo- Eduardo está bien, tengo pero la resulta que velocidad para nuestros responder esas establecimientos en tendencias el o no, ámbito público nunca etcétera. vinculan, por Pero de que tienen elementos ejemplo, comunes, claro que los un tienen. proyecto Y es estratégico posible educativo con el integrarlos en un PMI, mismo porque propósito. el PMI es Yo creo que como sí. algo funcional. Yo creo que Es decir, el se pueden ministerio te pide integrar, es con decir, tales tomar lo mejor características, de uno está y otro, bien, todos cumplen. ¿verdad? Y Pero lo que no hay en nuestro establecimiento es construir una mirada de algo en proyecto común. en general, porque es un proyecto, por eso se llama proyecto Ese es de como, mejoramiento como la educativo. síntesis de esta primera Pero parte. esa y mirada quisiera nunca la ha preguntarle tenido, inmediatamente. es decir, es Por muy favor, funcional a lo que el discúlpenme ministerio si pide. me corto Calma, de calma, repente, calma, calma. pero mi red está Esperemos ahora en la completamente pausa, entonces ahí limitada. podemos comentar. Quiero saber si tienen alguna pregunta antes de darles unos 8 o 10 minutitos para que Pucha, ¿sabes que puedan yo descansar? tenía Después algunas de ideas, seguir con pero la segunda parte. se me tal? fueron yendo? ¿Hay algo que debamos construir entre todos hasta aquí? No, nada, sí fui anotando, pero bueno. Ok. Y a la final es como lo primero que O si hicimos. no, pueden ir pensándolo en el momento de la pausa. Eso mismo, A lo eso mejor mismo ahí les yo va a estaba aparecer viendo. en el Como chat trabajamos, me una- acuerdo, Mm. ¿cachai? alguna Así que inquietud. Sí, la hicimos exacto. bien. sí. Muy bien. Sí, danos la pausa, por Ya, favor, chiquillos, Edu. tómense, porfa, exactamente 10 minutos. Muchas gracias. Tómense 10 minutitos de pausa, tómense un café. Es chistoso hablar porque no nos escucha. Voy a buscar un cafecito y Eres nos tonto, reunimos Eduardo. Claro. Ah, ¿te imaginas? a las 16:04. Está bien, está bien. 16:06. Está bien, te doy permiso, dale. 16:06. Muy bien. Oye, No. yo estoy grabando la cuestión así tal cual. Muy El bien. problema es que Zoom parece que tiene una Ya. cuestión que no me deja grabar la presentación. Está como en negro, bloqueado. Ah, Pero tengo el audio, por último. Lo que, Claro. lo que sí estaba haciendo, mira, te voy a mostrar lo que estaba haciendo. Una Ya. ventana. Ya, esto estaba haciendo yo. ¿Lo ves? Can you see? espera, ahí está. Todavía no. Ahí está. Sí, Ya es y se un pregunta resumen. conductora. Es un resumen de Claro. lo que pregunta conductora, ¿cierto? Es cómo va a Sí. ir desarrollándose cada sesión. Y todo el resumen de lo que ha ido hablando, algunos pantallazos necesarios, Ujú. más el video explicativo. Entonces ahí y al final esto es el resumen de lo que nosotros ya hemos hecho. Sí, pues. En, Mm. en Cuando cuan- pregunta por el mercado, todo eso es más presión. Sí, pu. Pero lo interesante que hoy día me gustó lo que dijo fue que el mercado, claro, uno siempre lo visualiza, no, el Eso sí. intercambio, espérate, no era el Mm. intercambio, Sí. era Donde ahí viene- la retribución. Eso, la retribución no tenemos que solo pensarla en dinero, porque Exacto. según el nicho o el ecosistema donde nosotros estemos enfocados, la retribución Claro. no solo puede venir del punto de vista de dinero, sino que, por ejemplo, una más externa sería que un joven termine saliendo de su ayuda social, ¿ya? De forma más genérica, que los chiquillos tengan otras perspectivas de vida. Entonces eso ya es una especie de retribución, porque igual Claro. en el sector público no podemos ir directamente a generar dinero, pero Claro. tenemos que enfocarnos en esos tipos de retribución. Y lo otro interesante que es muy difícil maneje un profesor el Claro. tema económico, pues, Jime, los análisis de Sí. impacto, en cuántos años es necesario la inversión, cuánto tiempo se va a demorar, eso no lo manejan. Nosotros y sí. Claro, exacto. Esa es la ventaja que tenemos nosotros. Sí, porque pues, sí nosotros- manejamos. Nosotros fácilmente nos metemos en estas cosas, pero a ellos les cuesta, pues. Les cuesta mucho al profesor común, mucho. Así. Ahora, lo otro es que, mira,
yo no entiendo cómo, por ejemplo, nuestro DAM no está metido en estas cosas para que logre entender que el PME no es simplemente decir, ya, esta necesidad está en el establecimiento, dividámosla. Por ejemplo, ya tanta plata para esto, tanta plata para esto, y tanta plata para... Me explico, como que hubieran subproductos que tú llegas a asociar a una cantidad relativa de millones de pesos que te puedes gastar. Listo. Y después al final se va comprando de acuerdo a esos ítems que tiene. Porque si, por ejemplo, yo quiero comprar un lápiz hoy día, tengo que ver en el PME dónde calza esa compra de lápiz, en cuál ítem. ¿Me explico? Eso no tiene ni una mirada de proyecto, po. Es muy funcional. Po. Entonces, esta cosa tan básica, yo insisto, yo creo que tiene que ver con un problema de la gente que ponen como cuerpo directivo nomás, porque si viniera alguien, Sí. no sé, ligado a la ingeniería, te aseguro que el PME lo haría pebre. Po. Diría, no, nosotros necesitamos hacer otra cosa aquí. Listo, en Claro. un año para reponer. Es que yo creo que ahí falta la conciliación, pues serán muy profes, pero le falta la otra parte, pues, que nosotros Sí. tenemos. Y ahí estamos en el pero que siempre tenemos de deuda. Y lo otro que pensaba es que pensando así en un proyecto y algo que nosotros siempre hemos dicho varias veces, el crear una nueva, abrir una nueva carrera. Claro, una especialidad. Pero yo pensaba, ya, de punto de vista económico, puta, unos 100 millones, podríamos abrir una con un taller. Si es que fuera enlazada, por ejemplo, a algo más práctico como electricidad, electrónica o telecomunicaciones. Exacto. Pero existen otros, pero primero el espacio físico. No está. No sé si se vayan a atrever, por ejemplo, a recortar básica, por ejemplo, o algún pedazo Claro. de prekinder. Chao, no sé. Entonces, el proyecto, ¿qué fue eso? Ah, en la otra reunión, lo que veo que el proyecto simplemente mantiene lo que tiene sin búsqueda de ir más allá. Claro, sí. En lo interno, tal como dijo el Eduardo. Sí, solamente Tenemos lo interno. Exactamente, tenemos una sola pura mirada interna. No hemos mirado para afuera nunca. Nunca nuestro PME ha mirado para afuera. Jamás. No, me imagino cuando hicieron el PMS, se juntaron en una habitación de 2x2 Sí. y ni siquiera cacharon qué impacto iban a tener, po. No, ninguno, absolutamente ninguno. Entonces, pues sí, ahí es donde, ojo, entonces te cuento, oye, me he enterado de que yo tengo un vecino aquí al lado, de la casa de mi papá, y él es profesor, es Cristian, del Villacero. Él estuvo muy ligado un tiempo a UTP, es profe de lenguaje o historia, no sé. No, la verdad no tengo claro, pero es profe. Entonces me dice, por ejemplo, bueno, él sabe que obviamente que hay una postulación tanto al Lucila Godet como al de la Liga, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el establecimiento que está arriba de nosotros, que está cercano a nosotros? ¿A quién le preguntas, pues, Jimena? Ya, pero los únicos dos que estamos más cercanos ya. ¿Ya? Que somos los dos establecimientos que van a abrir la llamado público al cuerpo de se supone que si que no salí ya debería estar por salir, porque eso estaba aquí. Ya, pues en este conversar con el cliente, entonces me dice que está la Ana María Jara, que además ella estuvo muchos años en el establecimiento nuestro, hace mucho tiempo atrás, que hay una pelea. ¿La conocí? Sí, claro, yo la conozco en realidad porque yo cuando llegué, el único año en que ella estuvo se fue. O sea, yo llegué un año y ella se fue a fin de año. O sea, ese fue el puro rato que yo la ubiqué. Y resulta que también surgió esas famosas peleas que hubieron, ¿te acuerdas que siempre hablan que el consejo era un tema con una profesora que ahora está de directora en nuestro establecimiento? Bueno, era como del grupo de ella. Ya, la Ana María Jara incursionó en varios establecimientos aquí de la comuna y hoy día es la directora del Villacero. Pero el Cristian me dice que está cansada, que no quiere volver al Villacero. Así que, por lo tanto, ella va a postular derechamente a Lucila Godoy como directora. Lo que yo tiendo a pensar, creo que le va a resultar, porque la Ana María siempre se mueve mucho para que le resulten las cosas. Porque tú sabes, conociendo mi sistema, tú sabes que muchas veces los sistemas van por si tienes competencia, no pasa por si te mueves ingenua.
Ya, la Ana María es una de las que se mueve muy bien. Y así que tiendo a pensar que, aunque postulara mucha directora, no la van a dejar. Por un montón de problemas que hemos tenido. No, pues si no ha hecho nada, pues. No, Yo se ha espero sacado que. los zapatos. ¿Cómo no se van a dar cuenta? Si sería mucho. Mm. Sería mucho. En serio. Así que yo, por yo eso pre- digo, yo creo que hay una oportunidad, por lo menos la Ana María Jara, lo que yo la conozco, mira, muchos la pegan porque Anótense en el chat, porfa, colegas. Miércoles, ya. Para saber Este quién- próximo. ya, pero ok, ya, ahí nos contamos. Joder, mensaje. En el chat. Ya. Ya si te cacho, pues si tú decís que bacán, yo digo bacán igual. Porque yo no. Por lo Sí. menos yo sé que les va a molestar a varios que los que no la quieren, ¿ah? Porque es muy gritona, hay que tener mucho cuidado con ella, de lo que tú hablas con ella, porque de grabar todo, te graba todo, tú no sabes cómo pones su celular encima, Pero te graba. eso es feo, sí. Es demasiado. Ella es así, es muy. Tiene esa parte que es horrible de ella, es horrible, Puta, pero. horrible. Pero tiene otra parte en que la ITP siempre le llamó la atención porque yo era niña que estuve, ella me preguntaba mucho, de verdad ella me preguntaba mucho, era ya hagamos esto, en ese sentido era como bien. Así que yo creo que cualquier cosa que llegue va a ser mejor que lo que tenemos. Bueno, sí, tenía Vamos razón. Por último, algo distinto. a la segunda patita. Ya, vamos con el profe. Vamos viendo. Ya, ¿se les vino alguna duda en el café? ¿O estamos hasta aquí medianamente de acuerdo? ¿Mm? Sean, por favor, súper libres de comentar para que vayamos construyendo entre todos el asunto. Muy bien. Vámonos a nuestro segundo bloque. Fíjense, lo primero, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Era llegar a concluir qué tan funcional era la idea de utilizar un proyecto o los conceptos relacionados con un proyecto de inversión con los conceptos relacionados con un proyecto de desarrollo educativo. Llegamos a concluir de que ambos tienen puntos en común, ¿verdad? Por ejemplo, sus objetivos, sus recursos, que solucionan o pretenden solucionar una cierta necesidad. Cada uno en su ámbito, ¿verdad? Uno en el ámbito económico-técnico y el otro en el ámbito educativo técnico. Entonces, finalmente son bastante complementarios. Yo diría que es una herramienta bastante poderosa tener una visión metodológica en ese sentido. Hoy día, más que nunca, cuando los escenarios del mercado son más complejos, tienen muchas más variables, o aquellas variables que conocíamos se han ido profundizando. Reitero la idea de lo complejo que ha sido para las instituciones de educación sobrellevar esta pandemia y los modelos educativos y pedagógicos a través de la virtualidad. Entonces hay elementos ahí que deben considerarse. Me da la impresión de que cualquier proyecto de nueva oferta académica en cualquiera de sus especialidades deberá en lo sucesivo incorporar esta mirada tecnológica también que tienda a resolver las cosas de la comunicación. Perfecto, entonces ¿Lo estamos de habrán acuerdo hecho? en eso. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a conversar? Bueno, vamos a conversar sobre la posición institucional, nuestra mirada estratégica, tomando en cuenta lo que está pasando a nivel nacional, en educación, en tecnología, y las necesidades del mercado laboral. Aquí se abren también elementos muy, muy interesantes, porque lo primero que uno podría preguntarse, oye, lo que tengo hoy, responde a las necesidades del mercado o lo que la gente quiere, en qué quiere formarse. Eso lo vamos a ir respondiendo de a poquitito. Primero vamos a pasar por definir y conversar sobre qué es una mirada estratégica. Ahí le voy a pedir a alguno de ustedes también que nos ayude. ¿Quién podría ayudarnos con esa idea? ¿Qué es una mirada estratégica? Ahí estaba. Hagamos punto de control ahí. ¿Qué es una mirada estratégica?
No, ni se te ocurra ¿Tan pedirme a mí. censurado? No voy a hablar. No pienso hablar. O sea, es como pensar qué es lo que queremos a futuro para nuestra institución, con una planificación. Perfecto. La mirada estratégica tiene que ver, y fíjense, fíjense en algo. Aquí nosotros estamos, y no quise echarle más condimento a este caldo, pero junto con la mirada de proyecto, en realidad una mirada de proyecto no es sustentable si no va de la mano con una mirada estratégica. O sea, si yo voy a hacer algo pensando en el futuro, es porque en el futuro eh, veo con claridad algo que quiero hacer, algo que quiero desarrollar, hasta dónde quiero llegar, ¿verdad? La mirada estratégica tiene que ver con eso. Oye, ¿dónde va a estar mi colegio? ¿Dónde van a estar mis especialidades? ¿Dónde voy a estar yo como profesor desarrollado en una cierta área? ¿Dónde voy a estar yo de aquí a 10 años? Pero no tiene que ver con dónde quiero estar, sino que tiene que ver con dónde puedo estar en virtud de las variables externas e internas que tiene mi labor. O a lo mejor mañana me peleo con mi director y me mandan para la casa. Mañana cambian tan radicalmente las condiciones laborales que lo que yo estoy haciendo no va a tener ningún impacto. Hoy día veía un reportaje, por ejemplo, como les decía, sobre la inteligencia artificial y cómo se ha ido apoderando de las cosas, solamente el impacto, por ejemplo, en países como Alemania, podría afectar a más de 8 millones de puestos de trabajo, así, de una. Entonces, no deja de tener una relación importante, ¿verdad? Un impacto importante, tener una mirada estratégica muy pensada, muy fundamentada, muy investigada, muy acordada, ¿verdad? Respecto de dónde quiero estar. Entonces, la otra pregunta es, ¿debe un establecimiento mirar estratégicamente si existe a nivel nacional una política educativa común a todo el sistema? ¿A qué me refiero? O sea, ¿debe un establecimiento permanentemente estar revisando su mirada estratégica? ¿Debe un establecimiento estar pensando permanentemente en el futuro? ¿Debe un establecimiento permanentemente estar atento a las adecuaciones o modificaciones de su mirada estratégica? Yo creo que ustedes pueden pensar lo mismo que yo. Mi respuesta es absolutamente sí. La educación, la tecnología, la sociedad no son entes estáticos, más que nunca hoy nos damos cuenta. Estamos en lo que yo les comentaba, en esta cuarta revolución industrial, donde las cosas hoy día están cambiando más rápidamente que nunca. Lo vamos a conversar en la siguiente sesión con un poquito más de detención, porque nosotros debemos pensar. Fíjense que uno tiende a enfrascarse un poco y a enmarcarse en lo que dictan los papeles, ¿verdad? Lo que dicta la normativa, lo que dictan las reglas, y pareciera ser que eso es como lo que marca lo que debemos hacer. Sí, eso es verdad, pero estando en ese mar tan acotado, nadie nos podría reclamar si es que nosotros queremos profundizar en esa mirada, hacia dónde queremos llegar. Entonces, en términos concretos, la mirada estratégica, tal como decía Yuri, es mirar hacia adelante, o sea, pensar si lo que hoy estoy haciendo tiene un propósito y un sentido de aquí a 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 años, y en qué proporción mi proyecto va a haberse desarrollado o crecido, evolucionado hasta un cierto punto. ¿Vale? Entonces, mirada estratégica sí debemos tener, mirada hacia adelante sí debemos tener, para poder preguntarnos a todas esas cosas. Bueno, ya nos hemos respondido, ¿verdad? Cómo entendemos esto y cómo ustedes lo pueden haber definido. En realidad, lo que quise colocar aquí con esta analogía, este monito del señor viendo la bola de cristal, es que de alguna manera no tiene que ver con adivinar, ¿verdad? No tiene que ver con opinión, no tiene que ver solamente con ganas, sino que tiene que haber todo un sustento de evidencia, un sustento de investigación y de formalidad en las cosas que pretendemos hacer. Entonces, ese es
los elementos esenciales. Hay un documento del Mineduc en liderazgo escolar que justamente habla de esto, y fíjense que es interesante porque el concepto de mirada estratégica, uno de los elementos clave que coloca este documento, o esta mirada del Mineduc, tiene que ver con la comprensión sistémica. Nosotros podemos hablar quizás una tarde completa de la teoría de sistemas, por ejemplo, para poder meternos de lleno en por qué debemos pensar estratégicamente y cuál debería ser esta comprensión sistémica de lo que hacemos. Ahora, una pregunta esencial, una pregunta fundamental. ¿Qué entendemos por sistema? ¿O por qué debemos tener esta comprensión sistémica? ¿Qué se supone que se persigue con esto? Vamos a ir respondiendo, ¿no? En el sentido de que tiene que ver primero en reconocer dónde estamos parados. Tiene que ver con mirarnos a nosotros mismos, dimensionarnos adecuadamente. Hay una lámina que siempre se repite en todos los PowerPoint, donde hay un gato mirando un espejo, y el gato en el espejo ve un león, se ve a sí mismo como un león. Pero esa es la mirada que nosotros tenemos que ajustar, y quizás para el otro lado también, puede que nosotros tengamos una mirada quizás que menosprecie lo que podemos hacer o nuestros potenciales. Entonces, uno de los elementos más claros de la mirada estratégica es reconocerse a sí mismo, ¿verdad? Mirarse, reconocerse, investigar y tener claro cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y qué es lo que hay afuera que nos permita crecer. Entonces, no voy a darme la vuelta por todos estos monos que están ahí, simplemente voy a nombrar un par para hacer el cierre de este concepto que es la comprensión sistémica. Nosotros pertenecemos a un sistema. De hecho, podríamos comenzar no sé, así, pero súper bien volados en la cosa y decir, pertenecemos al sistema solar. Claro, porque nosotros estamos, ¿verdad?, en la Tierra, que es un planeta. El planeta pertenece al sistema planetario. Nosotros como humanos pertenecemos al sistema ecológico, y como humanos pertenecemos, y dentro de la ecología cada uno tiene sus nichos, y dentro de esos nichos nosotros estamos en un lugar social que tiene que ver con la educación, y en la educación también es un sistema, y ese sistema está compuesto por otra serie de cosas. Nosotros debemos tener una comprensión sistémica. Entonces, yo les quiero preguntar ahora, podríamos nombrar desde, fíjense, hemos estado definiendo muy claramente qué es lo que es mirada estratégica. Queremos llegar a comprender, ¿verdad?, lo que es, o revisar qué es esta comprensión sistémica. ¿Podrían nombrar ustedes al menos uno o dos elementos, otros elementos que no sea el colegio, que componen el sistema educativo? ¿Habrán otros engranajes del sistema educativo? La familia, la empresa. Perfecto. La familia. La familia, fíjense, es una parte fundamental del sistema social. Es decir, ya nuestro sistema educativo está intersectándose, ¿verdad?, con otro sistema importante, pero un elemento esencial, la familia. Perdón, ¿alguien más decía otro elemento? La empresa. La empresa, ¿verdad? Llámese más genéricamente la industria, ¿verdad? La industria es toda aquella actividad que desarrolla algo, bienes o servicios, y que van a solucionar alguna necesidad humana. ¿Habrá alguna otra? ¿Algún otro elemento que sea parte de nuestro sistema educativo? Bueno, las distintas redes que también tenemos con otras instituciones, por ejemplo, salud. Vale. Dale. Qué sé yo, salud, otras entidades como Carabineros, PDI, familia, todas las instituciones involucradas en este proceso educativo. Perfecto. Afuera, fíjense, está la industria, está la familia, está el sistema legal, ¿verdad? Nosotros, como les decía antes, podríamos tener una re buena idea, pero si está fuera de la legalidad, no tiene mucho sentido.
¿verdad? Está el sistema social como tal, está el sistema tecnológico como tal, es decir, nosotros nos cruzamos con una serie de sistemas. Por eso tenemos que tener una comprensión sistémica. Lo que yo estoy pensando como una necesidad educativa, ¿realmente lo es? ¿Tiene impacto? ¿Tiene un peso? Disculpe, don Eduardo. Dale, José. Quiero hacer una consulta antes, quedé con una duda. Dale. ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué empresa no, industria sí, como parte del sistema educativo? Porque la empresa pertenece a la industria. Por ejemplo, una empresa que se dedica a estructuras metálicas pertenece a esta gran agrupación de esta actividad que se llama la metalmecánica. Entonces la empresa es parte de la industria. No es que la empresa no esté en el sistema. A eso me refiero, José. No, claro, correcto. En el tema metalmecánico, por ejemplo, sí, pero por ejemplo, en el tema de administración, una empresa que presta servicios administrativos, por ejemplo, una notaría. ¿Dónde se encaja? ¿Dónde encaja el concepto de industria ahí en una notaría, por ejemplo? En la industria de los servicios. Ojo con eso ahí, José, porque uno en la industria de los servicios, ok. Claro, uno tiende a pensar, ese también es un paradigma interesante, porque uno tiende a pensar que la industria está asociada, ¿verdad? Uno como que se imagina Huachipato, y se imagina puros fierros, ¿verdad? Así, funcionando. No, la industria tiene que ver con aquellas grandes áreas, aquellas macro áreas de actividades que desarrollan una economía. Entonces, por ejemplo, yo te podría nombrar la industria del turismo. El turismo es un intangible, ¿verdad? Y Claro. no hay una fábrica de turismo, pero sí es una industria porque produce un servicio, en este caso, que a la vez genera una rentabilidad o riqueza. ¿El Alex iba a decir algo? Se me había perdido un poco la pantalla.